Corto visto. Ok. Muchas gracias, Nils. Entonces, hoy tenemos otro Zoom del Diplomado en Sistematización de Experiencia, el Zoom del 14 de julio a las 6 de la tarde. El objetivo, como en todos los Zoom, es nuevamente escucharnos, de compartir no solamente la experiencia, yo creo que también compartirnos desde las experiencias que estamos construyendo y plantear todas las inquietudes. ¿Sí? Ya en la plática previa al inicio ahorita, tanto Nils como María ya dijeron que tenían confusión y alguna inquietud, alguna cosita. Entonces, de eso, bueno, participación libre. Quienes quieren empezar, por favor, que pidan la palabra y vamos adelante. María o Nils, diría yo, cualquier de los dos. Sí. Adelante, María. Dele, María. Bueno, yo estaba preguntándole al profe con respecto a la reconstrucción, ¿verdad? Que la profesora Cifuentes, estuve leyendo el material allí, un material ayer, o sea, dice que esa reconstrucción puedes hacer varios recorridos, pues, o varios mapas, ¿no? Y entre esos, la revisión de los documentos, donde puedes utilizar las técnicas de la metodología, del método documental. Entonces le quería preguntar, profesor, ¿qué me sugería? Pues yo tengo 4 tesis, eso, no son largas, porque en el plan que estoy reconstruyendo es en base a la autobiografía, pues. Entonces, ¿cómo se haría, como ella sugiere, a partir de esa técnica? Si hago hacemos como un relato, ¿no? Un resumen de cada una de las tesis, como se hace con los estados del arte. Cómo asumieron la metódica, la metodología. Eso también quiero que me aclare también, metódica, método. Cómo redactaron la tesis, hicieron más hincapié en la autobiografía. Mire, María, yo creo que es muy importante, y para todos, ¿verdad? No solo para vos, para todos es muy importante de que, bueno, una cosa es cuando tenemos el análisis documental o análisis de contenido, cuando lo trabajamos como una técnica de cara a, por ejemplo, elaborar un estado de arte. Estos son contenidos, lo que se analizan y que se tratan de sistematizar contenidos. En este caso, yo no puedo responder tu pregunta porque no conozco las tesis, pero sí puedo hacer la pregunta de que las tesis, en el contenido de la tesis, tiene que ver con el proceso que estás sistematizando o son producto de ese proceso, nada más. Si dentro de las tesis hay contenidos que te sirven para reconstruir el proceso, independientemente de lo que es el tema de la tesis, entonces yo diría que sí, hay que hacer un análisis de contenido, pero con un enfoque específico, porque por eso nosotros, bueno, cada una de ustedes definió, hola Noemí, ahí también está, recuérdame, de CNU. Sí. Casilda, ingeniera Casilda está. Sí, también. Hola, bueno, entonces, de lo que quiero decir, María, es que a vos te va a tocar analizar muy bien la tesis en sí, ya como producto, de si eso, por supuesto, es parte de la reconstrucción en el sentido cuando es producto. Ahora, puede ser que en ese producto también hay elementos que me enriquecen para poder hacer la reconstrucción del proceso vivido, el que estoy sistematizando. Y si es así, creo que hay que hacer el análisis de contenido, pero enfocando específicamente tu eje que definiste al inicio. O sea, de que si sabes que hay datos para eso, sobre ese eje, entonces sería importante de hacerlo. Pero si simplemente es un producto de todo un proceso vivido y vos estás sistematizando el proceso, no estás sistematizando
necesariamente los productos de ese proceso. O sea, por eso hay que distinguir siempre entre sistematización de contenido y sistematización de experiencia. En este caso, una sistematización de experiencia. Pero este sería algo que vos misma tendrías que definir. Sí, porque el eje de la sistematización de mi trabajo es el método, el método utilizado en el plan, que es fundamentado en la autobiografía. Entonces, pero entonces lo que a vos te serviría es analizar específicamente aquella parte de la tesis que habla de la metodología y no necesariamente el resto. O sea, yo creo que es muy importante, mire, para una sistematización y para hacer la reconstrucción pueden haber diferentes fuentes. Una fuente puede ser que hacemos una encuesta, podemos hacer entrevistas, podemos hacer los grupos focales y hay que revisar documentación. ¿Qué documentación? Por ejemplo, la planificación de la experiencia, los informes que hay, informes parciales del desarrollo de la experiencia, las evaluaciones que se han hecho sobre la experiencia, puede ser, ese también pueden ser insumos para la sistematización, pero no es evaluación lo que vamos a hacer, es sistema, pero pueden ser insumos. ¿Sí? Pero si de repente dentro de la experiencia, como producto, también hay otros textos, otros documentos, pero que sabemos que realmente no aportan en función del eje de sistematización y de mi objetivo de sistematización, o solamente una parte de ese documento me sirve, entonces vamos a hacer un análisis de contenido de esa parte que me pueda dar aportes y no tanto de los otros elementos. Por ejemplo, yo creo que la propia autobiografía, no sé si eso, la parte metodológica tal vez sí, pero en sí la autobiografía no sé si es necesario de analizar eso en cuanto a análisis de contenido como técnica en función de tu sistematización. ¿Me explico? Okay. Sí, porque eso es un producto. Lo que pasa es que esto es vamos a decir, yo le voy a tratar de pasar algo, porque esto vamos a hacer, este plan es nuevo, pues. Entonces hay una recopilación de varios productos. Son 5 productos, bueno, en el caso del doctorado. Y uno de esos productos es la autobiografía. Entonces tendría yo que, bueno, de acuerdo a lo que usted me está explicando, de acuerdo a al eje, seleccionar cuál sirve para el análisis, pues, para la sistematización. No, y recordar que siempre sistematizamos un proceso, una experiencia vivida. No vamos a sistematizar contenidos de los productos de esa experiencia. Este sería otro trabajo. Esa sería otra cosa que también puede ser muy interesante, pero eso no es el objetivo. Es muy diferente diferenciar entre esas dos cosas. Una cosa es sistematizar el proceso y otra cosa podría ser sistematizar contenido de los productos de ese proceso, pero no es ese el caso nuestro ahorita. Dele. También Nils. No sirve. No. Gracias, muchas gracias. Dele. Yo podría tomar un turno si gustan. Dele. El caso nuestro nos salió de maravilla, yo siento. Tuvimos una oportunidad singular en que mientras yo estaba incluyéndome en este curso y aprendiendo con ustedes, lanzamos un curso en línea para una comunidad de prácticas de los Andes. Entonces, técnicos y técnicas de campo que trabajan con agricultores en Perú, Ecuador y Bolivia estuvieron en un curso en que yo estaba facilitando con otra colega de la Universidad de Vermont. Y en esa experiencia pudimos además reclutar compañeros muy queridos y de confianza para ayudarnos a entender qué estamos tratando de hacer, cómo crear un ambiente de confianza, un ambiente sano y seguro para un aprendizaje y un desaprendizaje.
Entonces, ya que nuestro tema es la agroecología y estamos trabajando con algunos agrónomos, personas que tienen una formación bastante convencional de otro paradigma, un paradigma productivista, ¿no? De la Revolución Verde y además que en algunos casos están empleados por instituciones más convencionales. Pero el curso fue interesante y cada semana hubo una reunión de sistematización. Es decir, justo saliendo de la reunión del curso, digamos, si esto fuera nuestro curso, lo que se llama la parte sincrónica del curso, ya nosotros tomamos 5 minutos para tomar un agua y ya regresamos a reunirnos y compartir cómo nos había parecido la sesión. Y como también ocupamos una plataforma en línea similar, no tan bonito quizás como este curso, pero similar en el sentido que había una biblioteca virtual y había cada semana tareas y lecturas. Nos permitió tenerlo todo plasmado, ¿verdad? Entonces teníamos eso como referencia ya en el momento de terminar el curso. Así que las últimas 4 semanas se han dedicado a tomar la experiencia del curso y producir un documento. Y ese documento ya alcanzó a ver, unas cuantas páginas. Ha pasado por varias manos, así que no está humanizada como un solo estilo, así que hemos tenido problemas con los géneros, porque hay gente que le gusta poner técnicos, hay otros que ponen técnicos con, ¿cómo se llama? Arroba, arroba. Eso. Ajá, ahí, eso es lo hago yo porque vivo en Nicaragua y así solemos hacer. Hay otros que lo hacemos técnicas, guión, no más, ni sé, Explica. pero la cosa es que hay, no, todavía se siente diferentes voces y estilos en el documento, pero se ha logrado rescatar cosas, yo creo que algunas cosas esenciales del curso, quizás no todas las cosas. Y la forma interesante, por lo que pregunta María, es que logramos hacer una introducción. Después pensamos, bueno, vamos a poner los contenidos porque queremos imprimir esto para las personas que participaron en el curso, tener en su biblioteca un libro que pueden abrir y ver, eso es lo que estudié. Pero nos dimos cuenta que la forma que habíamos enfocado tanto en la metodología del curso y que fuera participativa, con muchas salas de discusión y debate, que en el momento de tratar de plasmar los contenidos, yo tenía mucha tentación de incluir contenidos que de hecho no habíamos tocado en el curso. O sea, me ayudó muchísimo porque vi que había faltado cosas para que fuera como una narrativa coherente. Entonces, bueno, dedicamos como 15 hojas a rescatar los contenidos, tratando de no hacer referencia a la metodología. Y ya terminando esas 15 hojas, ya nos adentramos en la metodología y ahí el reto que enfrentamos era que em, yo cuando lo leí, porque era mi colega que llenó esa parte de las 6 sesiones del curso, em, yo no lo quería leer porque era que había terminado de hacer este curso, era como revivir cada momento del curso, era una relatería y como de que me generó un rechazo. Pero el hecho es que sí había mucho detalle y lo que teníamos que tratar de hacer es ver qué sería relevante de esto. Uno, para quienes quieren hacer tipo curso réplica en su propio contexto, sea con agricultores, sea en su universidad, en lo que sea, pero teniendo algo que les dé ideas para cómo organizar la metodología para crear un curso participativo, horizontal. Entonces intentamos incluir detalles hasta cierto punto para permitir a quien quisiera a organizar grupos de la misma manera que la hacemos nosotros. Y al final, pues, un balance, ¿verdad? La última sección del documento ha sido como una evaluación crítica, ¿no? Un análisis de lo que hemos aprendido y también ahí quizás cometimos un pecado porque yo siento que también en vez de darle el golpe duro al curso, de cierta manera queríamos
guardar algunos de los comentarios más autocríticos que teníamos porque sentíamos que esos podrían ser para otra edición, no un documento más interno. Entonces, quizás eso hubiéramos definido de antemano con más claridad. Hubo un pequeño debate si incluimos todas las críticas para el público. En primer momento no íbamos a incluir ninguna crítica o autocrítica, pero ya decidimos que mejor incluirlas, pero quizás las más fuertes hemos dejado fuera. Y ya pues se nos fue el tiempo, el documento ya está con una diseñadora y pues vamos a ver cómo se mira, ¿no? Pero si quieren yo podría compartir la pantalla, pero siento que no quiero tomar demasiado tiempo, pero si quizás terminamos la ronda y hay interés, podría mostrar cómo está quedando el documento. Bueno, y eso para decirles que lo que no estoy claro en este curso es si es eso lo que hay que entregar o si es una reflexión sobre el proceso de crear ese documento de sistematización lo que hay que integrar. Y ahí sí me confundí, entonces estoy como esperando orientaciones. Cambio. Bueno, orientaciones no serán, Nils, sino más bien reflexiones de cara a que tal vez nos da insumos o les da a ustedes insumos para decidir qué es lo que van a entregar. Vos dijiste, yo diría en los nicaragüenses, cachimbo de cosas que bueno, no sé si voy a poder abordar toditas las cosas, pero muy importante en función del informe de sistematización. O sea, perdón, voy a empezar con lo último que dijiste. No es una reflexión sobre cómo hicieron el informe de sistematización. Este ya sería como una mega sistematización. Eso no es, puede ser muy interesante, pero no es el objetivo. Sí, vos planteaste en algún momento el objetivo de que esto lo puedan leer personas que están interesados en hacer cosas similares para que tengan insumos desde nuestra experiencia para que también lo puedan hacer. Eso me parece interesante. Ahí vos respondés a una de las preguntas que aparecen al inicio, después de que definimos el objeto, el eje, lo objetivo, también lo de los actores. Y una de las preguntas también es, ¿para quiénes sistematizamos? ¿Sí? Entonces, por supuesto, ahí ustedes tienen respuestas diferenciadas. En parte, ustedes sistematizaron para ustedes mismos, pero también en parte la sistematización es para que otras personas puedan conocer la experiencia de ustedes y tener eso como un insumo en función de lo que ellos van a hacer o quieren hacer. Lo que dijiste, y me parece genial que lo mencionaste, de que la sistematización va a llevar a tener dos documentos, uno a nivel interno, más amplio, donde aparecen todas las barbaridades que nos dijimos, no a nivel de evaluación, pero sino a nivel de críticas, bueno, al amor, hasta los enojos, los suspiros y todo eso pueden aparecer ahí. Pero ese es un documento que no le interesa a nadie de afuera, sino eso nos interesa a nosotros a nivel interno. Y a partir de ahí se puede elaborar otro documento que más bien tiene como objetivo de proyectarlo hacia afuera. Entonces, donde se decide también a nivel del equipo de sistematización qué vamos a integrar y qué no integramos en ese documento que va para afuera. Ahora, en parte, creo que también vos mencionas la misma problemática que mencionó María, en el sentido de que ustedes elaboraron al final del curso, entre todas y todos, un documento sobre la temática del curso. No sé si en ese documento también aparecen cosas metodológicas o no, pero yo diría que si el objetivo de ustedes es de que se pueda de alguna manera como no copiar, ¿verdad? Sino tener como insumos para organizar y desarrollar un proceso similar o justamente un proceso diferente porque no les gusta lo que van leyendo, puede ser también, así también es un insumo para decidir lo que otra gente va a hacer. Entonces, esto significa que el enfoque también es la metodología. O
sea, cómo hemos venido trabajando el desarrollo de este curso y en qué resultó. Entonces yo diría que en el informe de sistematización, ahí no cabe el documento final. Lo que cabe tal vez es una referencia al documento final diciendo por si alguien está interesado en conocer ese documento final, en este enlace se puede encontrar. Este es un poco lo mismo en el caso tuyo, María, de que de repente ustedes hablando de esas tesis, hay gente que a través de la sistematización de la experiencia también están interesados en conocer esa tesis, ustedes le ponen ahí un link. Si los autores y las autoras de esa tesis están de acuerdo, por supuesto, ¿verdad? Pero entonces, mira, una de las cosas muy importantes en el trabajo que hicimos también con nuestras colegas, amigas del CNU, lo que planteamos ahí también es, o sea, para todas y todos es muy importante. Para la sistematización de experiencias, uno tiene que enfocarse en el eje que ha definido. El objeto es, no sé si la palabra debería ser objeto, la experiencia, el que vamos a sistematizar es una experiencia compleja. Pero para enfocar nuestro trabajo, hemos decidido que de esta experiencia compleja vamos a enfocar esta parte. Y muchas veces esta es la metodología. Ya ustedes dos lo hablaron con nuestras amigas del CNU. Igual al final ahí se habló, a lo mejor más luego lo pueden ampliar, estrategias metodológicas. Entonces todo esto me parece que este es en sí la sistematización en función de ese eje. En la medida que nosotros abordamos, acumulamos un poquito más de experiencia y una dinámica más fluida para los procesos de sistematización, si de repente tenemos un equipo un poco más amplio y queremos definir 2 o 3 ejes, perfectamente también se puede hacer. Y después en el informe vamos a poner un capítulo sobre un eje y otro capítulo sobre otro eje, etcétera. Pero yo diría, para la práctica de ahorita, no hagan eso, sino enfóquese en función de un solo eje. Bueno, para que no se haga más complicado. Ahora, el otro elemento muy importante que todavía no lo he escuchado hasta ahorita es no solamente sistematizar, no solamente reconstruir. Sistematizar también es identificar desde lo que reconstruimos, identificar factores incidentes positiva o negativamente en el proceso que estamos sistematizando, en algunos momentos de este proceso que estamos sistematizando. Por eso siempre tenemos que recordar la pregunta básica para toda sistematización es no solamente qué hicimos, esta sería la reconstrucción, que es muy importante, pero además de eso, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Y cuando encontramos esa fundamentación de que por qué hicimos eso, que también analicemos críticamente entonces qué factores incidieron en que hicimos lo que hicimos. Y esos factores, qué causas y consecuencias tuvieron. De tal manera que nuestra sistematización es una oportunidad para profundizar en lo que hemos reconstruido, para poder comprender mejor lo que ha pasado. Este sería lo más importante. No sé, Nils, si con eso ya respondí un poquito tu inquietud, pero igual si hay otras compañeras, Noemí, Ivania, bueno, todas ustedes, pues que si quieren aportar cosas también, bienvenido, ¿verdad? Por eso es tan importante lo que usted está diciendo, lo que acaba de explicar, lo del cuadro de las consecuencias, ¿no? O sea, positivo y negativo. Sí. Sí, esos cuadros, porque eso también, esos cuadros nos van a reflejar, porque no vamos a poder analizar todito con toda la profundidad que quisiéramos. Siempre hay que hacer selección. Nosotros podemos encontrar de repente que ahí está Ena también.
De repente podemos encontrar, para decir algo, ¿verdad? 30 factores que incidieron. Entonces, a lo mejor de esos factores también vamos a hacer una selección. Vamos a hacer una selección para hacer el análisis causal. Los factores que mayor impacto tuvieron. ¿Sí? Hola, Ena, bienvenida. Buenas noches, disculpen a todos por el atraso. Entonces, de verdad, eso son cosas, o sea, la sistematización es una dinámica flexible y una dinámica que vamos definiendo en el camino. Lo único que hay, algunos pasos que son necesarios tomar en cuenta. Lo de, por ejemplo, definir claramente el objetivo, el objeto y el eje. Definir quiénes son los actores con quienes contamos, tanto de la experiencia como del proceso de sistematización. De definir también, tener claro, eso me gustó mucho, Nils, que lo mencionaste, eso de para quiénes sistematizamos. Si solamente a nivel interno y nada más no queremos publicar nada, bueno, pues ya es muy diferente, porque ahí hablamos, como decimos aquí en Nicaragua, a calzón quitado. Hay otros elementos pero si es, por ejemplo, una sistematización para una organización que financia y tenemos que entregar ese informe de sistematización, ese es diferente que cuando queremos publicar ese informe, más bien como para motivar a otros para que hagan procesos similares. Entonces, todo eso son cosas que hay que tomar en cuenta. Ustedes ahora tienen que tomar en cuenta que el informe de sistematización de ustedes es un informe de una práctica de sistematización que van a compartir con nosotros o entre nosotros. Pero si ustedes, este es el primer objetivo de este informe que van a hacer. Este es el primer objetivo. Si después ustedes con ese informe quieran hacer otras cosas, ya, perfecto, ¿verdad? No hay ningún problema. Perfectamente lo pueden hacer. Pero el primer objetivo es el informe de un proceso de sistematización que ustedes hicieron como una práctica con el cual concluyen este diplomado. Entonces eso más o menos creo que por ahí es importante. Y yo he hecho mucho énfasis en eso. Cuando hacemos una primera práctica es muy importante delimitar, no querer hacer un montón de cosas. Por eso yo les decía, tomen una experiencia que es relativamente pequeña, chiquita en el tiempo, y también no trabajen con 3, 4, 5 ejes, sino con un solo eje. Y si después le da pesar que no sistematizaron otras cosas, háganlo después, pero ya fuera del diplomado, ya con una experiencia vivida y que seguramente lo van a hacer diferente, lo van a hacer mejor, lo van a perfeccionar, le va a ocurrir un montón de cosas creativas, de cosas que van a poder hacer, etcétera. Pues. No sé si me explico con todo eso. Ya estoy hablando mucho yo. Hablan ustedes, porfa. Del CNU, cuéntanos. Del CNU solo estoy yo. No, están ¿Qué 3. pasó? ¿A dónde está ese CNU? Casilda, vos tenés mucho que hablar. Está Noemí, Oh. Casilda, también, ahí, 4 están, mira. Alenka, por acá estoy. Sí, no, con respecto, nosotros tuvimos ayer la oportunidad de reunirnos dichosamente ahí con el maestro Van de Velde y, bueno, aprendimos que vamos todavía a delimitar incluso el eje, y el eje lo hemos contemplado como esas estrategias metodológicas, haciendo como bueno, recapitulando un poco, lo que nosotros vamos a sistematizar es la experiencia de organización y desarrollo del Festival de Publicaciones Educativas Índice Nicaragua. Es un trabajo conjunto con los 4 subsistemas educativos, MINED, INATEC, el Subsistema Educativo Autonómico Regional y CNU. Entonces, ayer nosotros explorando toda nuestro avance que decíamos con el maestro, pues revisamos y repensamos, ¿verdad? Desde esa valoración, cómo es que nuestro eje de sistematización se convierte en prácticamente documentar
interpretar más bien las estrategias metodológicas que el territorio, en este caso de la sede de Juigalpa y Boaco, han desempeñado, ¿verdad?, en todo este proceso, que es la organización y el desarrollo del festival. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que hemos aplicado algunos instrumentos, grupos focales, entrevistas, encuestas, y que no necesariamente pues, o explícitamente hemos desagregado la experiencia de las estrategias metodológicas. Sin embargo, hay algunos puntos vinculantes, incluso en el grupo focal, que quizá la ingeniera Castilda pudiera retomar ahorita para compartirnos en este grupo, cómo es que de ese grupo focal, si estamos vinculando esa experiencia metodológica, cuando le decimos al territorio, ustedes son los que van a plantear un programa y las estrategias metodológicas, ya sea un panel, un conversatorio, todo lo que se va a desarrollar, porque al final es eso, el evento del festival no es un día como un evento y ya, sino todo un proceso. Entonces, esta experiencia sistematizadora es desde que nosotros nos acercamos al territorio, cómo llegamos a ellos, cómo nos reciben, qué motivaciones tienen ellos para decir, bueno, el festival fue un éxito. Cabe resaltar que nosotros ya hemos concluido el desarrollo del festival, fue el 23 de junio de este año, pero nosotros nos acercamos desde un 5 de mayo, casi los 2 meses de experiencia de ese proceso, y que todavía tenemos acercamiento, ¿verdad?, con ellos. Por ejemplo, ayer que lanzamos el 4º número de la revista Índice, esos protagonistas del territorio estaban conectados, muchos de ellos, y siguen dándole, ¿verdad?, este curso a cómo la experiencia de festival también lo está llevando a incentivar las publicaciones. Sabemos que Juigalpa tiene el grupo, el clan de intelectuales de Chontales. Entonces, hay una experiencia que queda instalada. Entonces, eso tiene que ver con la práctica metodológica, es decir, el eje de sistematización de nosotros es cómo Juigalpa y Boaco retoman la experiencia desde una visión o desde ese enfoque metodológico, ¿verdad? Cómo ellos desarrollaron desde su localidad trabajar un conversatorio con escritores locales, y así pues podríamos seguir hilvanando mucha experiencia. Y llegamos también a concebir, ¿verdad?, ese objeto de sistematización, de ese repensar lo que ya hicimos, porque fueron varias estrategias, y al final también coincidimos en, bueno, más bien por la asesoría también del maestro Van de Velde, en que vamos a hacer nuestro informe de proceso desde esa particularidad de cada integrante de este equipo. Entonces, todo eso nos lleva a replantearnos esas estrategias metodológicas para hacer análisis de esos instrumentos que aplicamos, una línea de tiempo y también la redacción misma, ¿verdad?, a partir de ese análisis. No sé si mis compañeras quisieran un poquito también retomar cuál ha sido ese avance y cómo también nosotros replanteamos, repensamos, ¿verdad?, esa reconstrucción de la experiencia. Buenas tardes a todos. Habla Casilda, trabajo en el CNU. Yo quisiera más bien, no tanto a lo que signifique el Festival de Publicaciones, sino lo que ayer yo pude pues aprender o enriquecerme o recomponer, como dijimos, el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Desde mi punto de vista, la asesoría del maestro Germán ayer fue muy importante, porque yo siento que inicialmente nosotros nos planteamos, por ejemplo, 3 ejes para sistematizar, y realmente no tenemos el dominio de la técnica o de los pasos para poder sistematizar bien, y este curso es para eso, para que nosotros aprendamos en conjunto cómo sistematizarlo. Entonces, ayer en la sesión de trabajo que tuvimos, pudimos replantearnos el trabajo que estábamos haciendo, porque como dicen, todas las actividades que hacemos tienen muchísimas aristas y muchas cosas que abordar, pero no podemos mientras no tengamos ¿cómo puede ser que no seamos ágiles en poder sistematizar? Entonces ayer sí fue interesante en eso. Por ejemplo, yo sí valoro que el hecho de que hayamos podido centrar, por ejemplo, de los 3 ejes, tomar uno solo, y que hay veces dentro de ese eje podemos abordar las otras cosas que queríamos, es importante.
porque yo miraba lo que estaban explicando sobre el curso que estaban haciendo. En el curso se dan muchas cosas y realmente para este proceso de aprendizaje de sistematizar, creo que debemos centrarnos en algo más concreto y más fácil de poder hacer todos los pasos. Y como nos aconsejaba ayer el maestro Germán, la sistematización de las metodologías que vamos a hacer ahora del festival en Huigalpa, que sea una práctica, y con el festival de Matagalpa podemos hacer una nueva sistematización ya con el aprendizaje que tenemos de este curso. Sí, y yo creo que, Casilda, yo te creo que, y bueno, y Noemí y Ena, yo creo que también es muy importante destacar la voluntad de ustedes de replantearse el mismo hecho, bueno, reconocer un poco que van atrasados, de que el tiempo, el tiempo, bueno, va avanzando, pero la voluntad y la disposición de ustedes de que al final también como que provisionalmente se hizo un nuevo cronograma de cara a cómo vamos a seguir avanzando. Esta planificación muy concreta y puntual, tal como ustedes lo hicieron el día de ayer, también me parece muy importante. Porque ahí de que, bueno, Nils también decía que iba como atrasado, bueno, varios lo han dicho, ¿verdad? Pero entonces yo les sugiero en su equipo, siéntense un ratito, una media hora, una hora para planificar y decir, a ver, ¿cuáles son las tareas que faltan? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Esta tarea es para tal fecha, esa tarea es para tal fecha. Y si tienen un equipo de varias personas, como en el CNU son 6, 8 más bien, verás 6 que están en el curso y todavía 2 más, pero entonces también igual ustedes tenían esa disposición de distribuir tareas y decir, bueno, vamos a trabajar por pareja, de que estos van a hacer esto, lo otro. No todo se puede hacer entre todos. Entonces es importante distribuir en algún momento también responsabilidades y después compartir. Porque una de las cosas creo que sí hay que tomar en cuenta que ni a ustedes ni a nosotros nos interesa que esto, ayer le dije así medio bromeando, pero que esto vaya hasta julio del 2024, ¿verdad? Sino más bien, mientras que no concluimos, sigue siendo una tensión, pues, bueno, cosas que tenemos pendientes. Bueno, de que, bueno, ahí todavía está Arline, está Ivania, que de otros grupitos. Ajá, Arline. Tu micrófono, Arline. Buenas noches a todos y todas, a todas y todos. Quiero compartir nuestra experiencia en este proceso de sistematización. Nuestro eje, si ustedes recuerdan, es las expresiones de cooperación genuina en este diplomado de sistematización de experiencia en su 7ª edición. Estamos en este momento elaborando los instrumentos que vamos a utilizar para recabar, para recopilar esas expresiones. Recuerden que en otro Zoom pasado nosotros habíamos solicitado los voluntarios que querían compartir con nosotros sus informes de proceso. Y decidimos el equipo 2 documentos y a sugerencia de Maribel otro documento que vamos a leer y a recoger ahí esas expresiones de cooperación genuina, como son los informes de proceso y el plan de actividades de las 8 semanas, porque nuestra sistematización la centramos en las 8 primeras semanas del diplomado. Entonces, Maribel ayer que le compartíamos uno de los instrumentos, ella nos sugería que hay un documento que nos dio, que es el instrumento introductorio del diplomado, y que es importante también que lo revisáramos a ver qué expresiones de la cooperación genuina están en esos documentos. Entonces, esos 3 tipos de documentos son los que nosotros estamos analizando. Ya tenemos 2 informes de proceso, gracias María da Corte, que ya nos compartió su informe de proceso, y Agustín también, ya lo tenemos. El resto de compañeros que se comprometieron con nosotros a compartir sus informes de proceso, pues hoy también se les escribió para recordándoles
que nos compartan, porque estamos en ese proceso, ¿verdad? Leyendo toda esa información, esa documentación para poder extraer esas expresiones. Entonces, ahí estamos nosotros en ese. Hemos diseñado ya el instrumento también para las entrevistas y para recoger esa información. Hasta ahí estamos y quería compartirles pues, lo que nosotros hemos avanzado. Gracias, Arline. Yo quiero retomar algo ahorita con lo que empezamos y lo que dijo María. María hablaba de la tesis, que tenemos que hacer un resumen de la tesis, de que toda mi respuesta ahí era, revise no, hay que estar consciente del contenido del documento. Si el contenido del documento te da insumos para reconstruir el proceso, entonces esa parte de las tesis hay que analizarla. Ahora, Arline hace referencia y Noemí también lo mencionó, o no me acuerdo si Casilda, de que hablaron de los informes de proceso. Pero los informes de proceso no, en el caso del CNU, no es el informe de proceso del diplomado. Es el informe de proceso que ellos van a elaborar de la experiencia vivida junto con otra gente. Arline habla del informe de proceso del diplomado, pero el objeto de sistematización del grupo de Abaco en Red, donde está Arline y las otras 3 compañeras, es el diplomado. Entonces, esos informes de proceso, por supuesto, les van a servir o les sirven un montón para la reconstrucción. Y no diría yo, no solo para la reconstrucción, también van a encontrar elementos que tienen que ver directamente con ese eje y hasta para identificar factores incidentes. En el caso de, por ejemplo, del diplomado, factores incidentes en cuáles fueron los momentos de cooperación genuina, cuáles fueron esas expresiones de cooperación genuina o cuáles fueron los momentos donde pensábamos que a lo mejor tenía que haber habido cooperación genuina, pero no hubo. Entonces, ¿cuáles fueron los factores incidentes, positiva, negativamente? ¿Y por qué? El por qué, el análisis causal, ¿verdad? Entonces, no sé, María, eso lo digo ahorita porque aquí también los informes de proceso de alguna manera son un producto, pero son productos especiales, porque son documentos donde se refleja justamente la experiencia vivida por las personas. Entonces, estos son documentos muy interesantes. No sé, María, si eso te puede ser una sugerencia también en el caso tuyo, de que quienes elaboraron esa tesis dentro del ámbito de ese proceso, de esa experiencia que vos estás sistematizando, pedirle que también elaboren un informe de proceso, de la experiencia vivida, hasta llegar a la tesis final. Y ahí, en esos informes de proceso de ello, vos vas a tener mucho insumo para tu trabajo. Sí, profe, mire, dele, María, y después le damos la palabra a Ivania para que también todavía nos pueda compartir. Dele, María. Me disculpo la compañera. Sí, yo había pensado en eso, en solicitar, aplicar también el cuestionario, ¿verdad? Pero solicitar un informe de proceso, pero no de la magnitud del que hicimos aquí. Porque tendría que explicar cómo se va a construir, pues cómo se va a llenar eso, no sé, o hacerlo más. Pero pueden compartir el documentito de 2 páginas sobre lo que es un informe de proceso. En ese documentito yo creo que a mí lo que más me gusta de todo esto es un documentito pequeño, 2 páginas, y ahí después uno lo va desarrollando. Tómalo como guía ese documentito. También en el libro está, ¿verdad? Al final. Pero sí, yo diría que usted comparte eso y dice, bueno, y si tienen voluntad, ¿verdad? Porque no podemos obligar a nadie. Sí, supuesto. Ese es el problema, la sí. Voluntad. Yo lo que veo es que como ya estamos, hasta el grupo no se ha cerrado, pero la gente como que anda en sus ocupaciones, que nos ha pasado a nosotros mismos en estas 2 semanas. O sea, andan en otras cosas ya, pues. Y si no quieren escribir, también
puedes decir que con la estructura un poquito del informe de proceso que se pide normalmente por escrito, que lo graban, lo que quieren decir, para que no lo tengan que escribir y te comparten lo grabado con vos después. Pero bueno, todo esto son bueno, elementos también. son Bueno, elementos que gracias. ustedes tienen que decidir, ¿verdad? De que eso hay que verlo en el camino. Esas son cosas que ocurren, ¿eh? En el encuentro con las amigas del CNU, lo del informe de procesos, yo no me acuerdo de quién o cómo, pero de repente surgió eso allí. Nadie lo tenía planificado de antemano de que lo íbamos a decir. En la misma reflexión surgen esas ideas como trabajar creativamente ese proceso de sistematización. Ivania también quisiera compartir algo. Gracias, Germán. Ahorita pues estoy avanzando un poco, ya estoy retomando. Yo lo único que le quisiera compartir, ¿verdad? En este momento es que en mi propio informe de proceso me di cuenta que se me hacían como dos grandes ejes. La parte del tiempo que he limitado en dedicar al trabajo, y una es la parte que al entrar con un mes de retraso, y lo estoy escribiendo eso también en la parte, cómo ha sido la forma en que he intentado ir avanzando y como un poquito hacia atrás, de repente voy abriendo hacia adelante lo que tienen, ¿verdad? Entonces me di cuenta que en el informe mío personal anterior había mezclado, como te dije en la sesión anterior, entonces yo espero retomar esta semana y poder presentar al menos un avance más significativo de la experiencia que estoy intentando sistematizar, que es las prácticas de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Ellas están anuentes a apoyarme, algunos docentes también, y espero pues en la próxima sesión poder compartir un poco más de esto. A veces tengo algún material y digo, lo subo a la semana que corresponde, lo subo en otra semana, y en ese sentido es que estoy escribiendo también un poco la parte como técnica pues de la plataforma, los retos que me supuso entrar un poco tarde y no dedicar el tiempo esperado, ¿verdad? Y el trabajo como tal de la experiencia para aplicar en la experiencia que yo quiero hacer. Gracias, Germán, por darme la oportunidad de comunicarme con ustedes. Saludos. Pero he aprendido Gracias. mucho de lo que siempre me conecto, porque siempre aprendo de lo que ustedes están diciendo, y la grandeza es que también he leído de previo, entonces estoy entendiendo lo que ustedes están compartiendo, las dudas, y eso también es bueno porque es una forma también de participar y también de aprender. Muchas gracias, Ivania. De lo que yo miro un poquito, como que hay algo común en los diferentes grupos, de que la cantidad de semanas que nosotros pusimos en la plataforma no va a ajustar, creo. Entonces, no sé si como de aquí al 30 de julio, de que lo voy a platicar con Maribel cuando regrese. Ella regresa el 20. Pero entonces voy a platicar con ella para ver si le vamos a solicitar a ustedes un pequeño plancito. No muy sofisticado, pero un plan donde ustedes dicen en los diferentes momentos de lo que ustedes identifican qué hace falta, cuándo lo van a hacer y la distribución de responsables a nivel interno del equipo, pero ese ya es asunto interno de ustedes, pero también que pongan una fecha donde ustedes dicen para tal fecha vamos a concluir y entregar el informe, ese informe del proceso. Entonces, ese informe de sistematización, para que lo vayan pensando, pero no lo quiero pedir ahorita. Pero yo creo que es muy importante de que vayan planificando y visualizando cuánto tiempo todavía necesitamos, cómo lo vamos a hacer, y así pues. Creo que puede ser muy importante también para sentirse más tranquila ustedes y no tener la tensión en función de lo que está pendiente. Bueno, si alguien más quiere todavía expresar alguna inquietud.
Sí, María, pregunta ahí iba a preguntar por si Maribel está fuera del país. Ella estuvo un poco de emergencia acompañando a un sobrino que es como un hijo de nosotros que estaba con un tratamiento de fisioterapia en Cuba. Y entonces que en algún momento había alguna dificultad allí, que él no se sentía muy bien, no sé qué. Entonces ella un poco de emergencia lo fue a ir a acompañar. Y ahora ya todo resuelto, todo tranquilo, pero ella regresa hasta el 20. Sí, Noemí, ¿quería decir algo? El micrófono, Noemí. Sí, sí, reiterar nuestra disposición plena, porque sí, casualmente hoy nos íbamos a reunir con la ingeniera Casilda, pero también no lo logramos. Mis disculpas públicas, pero no lo logramos. Pero sí nosotros habíamos pensado ayer, que sí, nosotros vamos a tener unos días de receso en el CNU, pero estamos pensando, vamos a valorar qué día nos podemos reunir pues para validar ese plancito que usted está ahorita solicitando, porque ya nos lo habíamos propuesto, un plancito para definir qué es lo que falta, cuándo lo vamos a entregar y las responsabilidades pues para ir cumpliendo por lo menos un tiempo muy maduro, pues decir que vamos a hacer esta entrega, pero sí estamos en disposición de reprogramar, porque al final ya nos habíamos propuesto un plan y aún así entonces vamos a replantear todas esas propuestas nuevas que ayer consolidamos con usted, que sí efectivamente pues eran muy necesarias y lo vamos a estar mandando porque nosotros nos vamos a poner en ese trabajo esta semana y avanzar ya en la medida de lo posible con los otros pasos que continúan, que serían esos 4 que nos hemos planteado. Perfecto, gracias Noemí. Perfecto. Bueno, lo que trabajamos con ustedes ya es un adelanto al plan, pero no el plan completo, ¿verdad? Pero ya, porque después todavía faltan algunas cositas. Pero bueno, de que me alegra escuchar esa disposición, por supuesto. ¿Hay todavía algún otro comentario o concluimos aquí o qué sugieren? Sí, ya Nils dice que tiene que salir, de que si ya no hay más comentarios ahorita, igual diría yo, no tenemos por qué llenar a la fuerza, ¿verdad? Los 7 minutitos que faltan hasta las 6. Igual les agradezco mucho que me gusta el Zoom así de poder compartir un poquito. En algún momento, si ustedes quieren, a lo mejor no por Zoom, pero por WhatsApp igual puede ser más bilateral un encuentro. Escríbanos y lo organizamos. Muchísimas gracias y pasen muy buenas noches. Hasta la próxima. Igual a todos. Buenas noches. Buenas noches.